Hola, buenas. Este es el séptimo video de aplicación de escritorio en Python desde cero, utilizando PSite 6. Y en esta ocasión les quería comentar sobre un componente en particular que se llama QFileDialog, como se ve a continuación. Pero antes de ver el componente, voy a aprovechar de hacer una explicación bien rápida de cómo se puede trabajar con archivos en Python. ¿Por qué? Porque el QFileDialog al final es para efectivamente abrir archivos y guardar archivos. Entonces primero tenemos que saber cómo manipular los archivos a nivel de código. Por lo general nosotros cuando trabajamos en un sistema operativo, nosotros tenemos rutas donde tenemos los archivos. Por ejemplo, yo aquí en este proyecto, si yo escribo pwd, me muestra la ruta donde está la carpeta del proyecto actual, que en este caso empieza con slash. Para los usuarios de Windows empieza con C2 puntos, backslash xxx, backslash carpeta y backslash archivo.txt, por ejemplo. Esto que está acá es un path. Esta es la ruta de los archivos donde se guardan en tu sistema operativo. Entonces nosotros, sabiendo el path, podemos guardar contenido en un archivo si es que no existe, por ejemplo. Podemos escribir en el archivo. O también podemos leer del archivo y guardar esa información en una variable. Y para eso nosotros tenemos una función que se llama open. Nosotros a open le pasamos en el primer parámetro el path y al segundo parámetro le pasamos el modo en el que vamos a abrir el archivo. Nosotros los modos tenemos R, W y A. El R viene de read, quiere decir que te va a abrir el archivo en modo lectura para que tú solamente puedas leer la información del archivo que ya existe. Por otro lado tenemos el modo W, que es write, el cual sirve para escribir en un archivo. Entonces cuando nosotros abrimos un archivo en modo W, vamos a poder escribir en ese archivo el contenido nuevamente, ¿ya? Y esto va a sobreescribir el contenido que tenía anteriormente. Si no queremos sobreescribir el contenido anterior, ahí tenemos como última opción el modo A, que significa append. Y append básicamente lo que permite es que no te va a modificar el contenido anterior, pero te va a poder agregar contenido al final del archivo, por ejemplo. Entonces, imaginemos que vamos a escribir un archivo nuevo, por ende lo voy a hacer en modo W. El path, ya, si se fijan acá abajo, los paths son rutas, pero yo también puedo hacer una ruta que sea contextual, en el sentido de que depende de donde yo esté parado actualmente. Como este archivo ejecutable, psite07.py, ya está en esta carpeta, yo no necesito pasar la ruta completa, sino que simplemente puedo escribir el nombre del archivo. Por ejemplo, voy a escribir output.txt, ese va a ser el nombre del archivo, y yo aquí en path puedo utilizar eso, no hay problema. Cuando yo hago el open, simplemente estoy abriendo el archivo y esto me retorna una variable que yo puedo manejar para escribir contenido sobre ese archivo. Y para eso nosotros utilizamos también el keyword with. Esto es una buena práctica. No es obligatorio, pero yo prefiero al tiro, ni siquiera los voy a explicar de otra forma porque ya no se usa, está descontinuada y esta es la mejor forma de trabajar con archivos. Y acá nosotros tenemos que ponerle el nombre de la variable del archivo. En este caso le puse f, puede ser archivo también, lo que nosotros queramos. Y ahí vamos a tener una serie de métodos que podemos utilizar. Por ejemplo está write, que nos sirve para escribir. Y si se acepta un parámetro, un string. Entonces yo, por ejemplo, si aquí pongo contenido nuevo, esto me debiese escribir en el archivo output.txt este contenido. Entonces yo si ejecuto esto, tengo que activar como siempre el ambiente virtual. Esto es regla general. Si se fijan, yo al ejecutar esto me creo un archivo acá a la izquierda que se llama output.txt y yo cuando lo abro me muestra que tiene el contenido que le pasé por parámetro. Entonces, con esto yo ya tengo para poder escribir
escribir contenido en un archivo. Yo podría crear una función, por ejemplo, que se llame escribir texto en archivo y va a recibir por parámetro el path y el texto. Entonces acá ya no necesito usar la variable de acá porque ya está dentro de la función. Y aquí el contenido, en vez de dejarlo en bruto, lo podemos usar con la variable texto. Y por otro lado también, bueno, ahí dejaríamos la W estática. Entonces después yo, para llamar este método, simplemente voy a poder utilizar escribir texto en archivo y le paso el path, en este caso output.txt, y el contenido nuevo, vamos a ponerle 1, 2, 3. Entonces yo, si ahora ejecuto esto, reviso el output.txt, tiene nuevo contenido. Si yo no quisiera escribir completamente el contenido del archivo, sino que quiero apendear al final o agregar sin modificar lo anterior, yo puedo abrir el archivo en modo append. Por ejemplo, escribir texto en archivo modo append, y aquí simplemente voy a copiar todo esto porque es exactamente lo mismo. Lo único que voy a cambiar va a ser la letra que sale acá. Entonces si yo llamo ahora a este archivo, a esta función, y le pongo por ejemplo ABC, al ejecutar esto lo que me va a hacer es apendear al final lo que yo agregué nuevo. Si se fijan, el 1, 2, 3 era lo que había antes y yo le agregué ABC. Si vuelvo a ejecutar esto, ahora me aparece 2 veces ABC porque lo agrego de nuevo al final. Entonces finalmente yo aquí lo puedo hacer una y otra vez. Si se fijan, arriba me está aumentando, me está apendeando el contenido. Y por otro lado tenemos el leer texto desde archivo, que ya no necesitamos pasar a la variable texto porque lo vamos a leer, y exactamente lo mismo pero en modo lectura. Aquí sería modo read, y aquí en vez de write obviamente sería read, sin parámetro porque no queremos eso. Y acá nosotros podríamos retornar lo que se lee, porque esto te retorna un string que es el contenido del archivo. Entonces yo ahora, en vez de escribir, lo que voy a hacer es leer desde texto en archivo, le paso el path, que en este caso sería output.txt, y esto me va a retornar un string. Yo después puedo hacer print texto, y si ejecuto esto voy a ver en la consola que me imprime el contenido del archivo. Entonces estas son las formas que nosotros tenemos para trabajar con los archivos de texto. Hay otros métodos y otras cosas más que podemos saber, pero esto es lo básico, ¿ya? Y esto es lo que necesitamos para poder trabajar con el QFileDialog solamente, para algo más simple. Entonces ahora voy a ir al componente QFileDialog. Voy a dejar estas funciones acá para que después para reutilizarlas luego en el nuevo código que voy a escribir. Y vamos a empezar como siempre. Importamos desde psite6 qt widgets import qapplication qwidget y qFileDialog, que es lo que quiero utilizar en esta sesión. Lo de siempre, voy a crear una clase que se va a llamar myWidget, que va a heredar de qwidget, va a ser el constructor. Y acá luego voy a crear la aplicación main.widget igual a mywidget.show.exec. Entonces ahí tengo la aplicación. Me debería abrir esto, una ventana vacía sin nada que mostrar. Ahí está. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Es que yo podría lanzar al tiro esta ventana de QFileDialog, por ejemplo, pero para hacerlo más como algo normal, voy a crear un botón que va a lanzar este QFileDialog.
Entonces voy a crear un QPush button. Voy a crear aquí un igual a ahí. Y este button le vamos a conectar a la señal clicked un slot que se va a llamar abrir QFile dialog, o le vamos a poner simplemente abrir archivo. Esto va a ser self para que lo creemos, y self def abrir archivo. Y aquí voy a abrir el file dialog. A este le vamos a poner abrir. Primero voy a ver que esto funcione. Voy a ejecutar. A ver si está todo bien. Obviamente no lo he agregado a el layout porque no le puse el parent. Así que voy a dejar con un layout del puro, solamente este botón, así que no voy a preocuparme de hacer layouts. Así que simplemente vamos a ponerle que el parent sea self para que muestre el botón ahí, el widget. Entonces ahí tenemos el botón y cada vez que lo aprieto me ejecuta la función abrir archivo. Entonces ahora que tenemos listo lo más básico y necesario para usar el file dialog, les voy a mostrar de qué trata. QFile dialog. Nosotros tenemos dos formas de trabajar con los QFile dialog. Una de ellas es creando un QFile dialog desde cero y luego ejecutándolo cuando lo necesitemos, o podemos llamar a unos métodos utilitarios, por ejemplo el get open file name. Este es un método que te acepta por parámetro el widget padre, que en este caso va a ser self, para que sea el mismo QWidget, el caption que es lo que va a mostrar. Entonces le vamos a poner abrir archivo caption para que se sepa lo que es. Aquí dice el directorio, que es donde va a abrirte en qué carpeta va a partir inicialmente, ¿ya? Porque ustedes cuando abren el explorador de archivos, si se fijan, te muestra una carpeta en particular, la inicial. Entonces aquí le vamos a poner punto, que el punto en el sistema operativo significa la carpeta actual. Por ejemplo, si yo pongo ls punto, me muestra los archivos de la carpeta actual donde yo estoy ejecutando las cosas. Entonces aquí me va a mostrar la carpeta actual también, que sería esta de acá. Y los otros parámetros que te aceptan son los filtros. Yo aquí, por ejemplo, le puedo poner text files, y con esta nomenclatura voy a hacer que solamente pueda abrir archivos de texto. Al poner esto de asterisco.txt, me va a aceptar solamente archivos con esa extensión. Y esto a su vez me retorna una tupla. Una tupla que vamos a imprimir abajo en consola el valor de la tupla para que sepamos lo que trae. Entonces yo si ejecuto esto, aprieto el botón abrir, se está demorando un poco porque está algo lento mi computador, me abre el diálogo para abrir un archivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo todavía abajo, si se fijan, no me imprime nada sobre la ruta, pero si yo elijo el archivo, por ejemplo output.txt, abajo la tupla tiene la ruta del archivo, el path, y a su derecha el filtro utilizado. Eso no nos interesa, solamente nos interesa lo que es la ruta. Entonces, con eso nosotros podríamos tener el path. Por ende, yo lo que podría hacer es esto para tener el path, pero nosotros en Python tenemos una forma más simple de hacer esto, y es utilizando el unpacking. Entonces yo aquí puedo directamente poner path, y el segundo, que sería algo que no nos interesa, entonces le pongo el nombre de la variable en un signo
el underscore solamente, y ya con eso tengo el pad para ser utilizado donde yo quiera. Entonces aquí hay que tener ojo que el pad, si tú le aprietas cancelar, voy a imprimir simplemente el valor, pero si yo aprieto cancelar cuando en vez de elegir un archivo, el pad retorna none. Entonces yo voy a apretar abrir, pero finalmente no voy a abrir nada. Voy a poner cancelar y ahí me voy a fijar que el pad me va a retornar nada o vacío, un string vacío. Entonces, como no me retorna nada, yo tengo que considerar eso como parte de mi flujo y siempre nosotros tenemos que validar que el archivo fue seleccionado. Entonces, if notepad, yo aquí voy a imprimir un mensaje simplemente archivo no seleccionado y return para que nos siga trabajando hacia abajo. Y ahora, como ya sabemos que la ruta sí fue seteada, por ende eligió el archivo, yo puedo trabajar con este archivo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Yo puedo, utilizando los métodos que creé acá abajo, leer texto desde archivo, le paso el pad y esto a su vez me retorna un string. Entonces yo puedo obtener el contenido de ese archivo. Entonces yo aprieto print texto y ahora yo si ejecuto esto, luego de nuevo abrir y elijo el output.txt, me lee el texto ya, pero hay un tema aquí que tengo que la función la tengo afuera de la clase, así que yo lo que voy a hacer es copiar estas tres métodos y los voy a dejar acá dentro de la clase. Entonces aquí arreglar las indentaciones, voy a agregar self para que pueda ser utilizado desde adentro a los tres y ahí voy a poder usar esta función. Entonces vamos a ejecutar de nuevo. Y acá efectivamente abajo me muestra el contenido del archivo. Entonces ya con esto nosotros podríamos hacer una aplicación para que abra un archivo, por ejemplo, de texto y lo pudiese poner yo en algún label o en un edit box para poder hacer un notepad o lo que queramos hacer nosotros. Va a depender de la aplicación. Eso sería para abrir un archivo. ¿Qué pasa si yo quiero, en vez de abrir un archivo, yo lo que quisiera hacer es guardar un archivo nuevo? Entonces acá vamos a crear otro botón, vamos a ponerle guardar button, nuevo archivo, guardar button punto, vamos a conectarlo a un slot, guardar archivo se va a llamar y lo vamos a crear acá. Y bueno, para que se vean los dos botones voy a tener que crear un layout. Voy a hacer el más simplecito de todos, un horizontal layout, QHBox layout. Ahí, layout.widget, abrir button y el guardar button. Entonces ahí ya tenemos el layout. Y ahora al guardar archivo, yo lo que tengo que hacer es algo muy similar. Voy a llamar a uno de los métodos estáticos que tiene QFileDialog, pero en este caso en vez de getOpenFileName tiene uno que se llama getSaveFileName. Entonces acá yo le paso self, guardar archivo. Vamos a decirle que abra inicialmente esto en la carpeta actual también, y también le vamos a restringir para que solamente pueda guardar archivos .txt. Esto
al igual que en el otro, me retorna un path que yo puedo utilizar. También tengo que validar que el usuario no apretó cancelar. Archivo no seleccionado. Y si no, ya podemos trabajar con esto. Entonces aquí tenemos un path funcional con un archivo que pasa al filtro, por ende va a ser un .txt, y yo en ese archivo le pudiera escribir algún texto, por ejemplo. Porque este file dialog lo único que hace es guardarte en un, o sea, decirte qué variable path puedo yo utilizar, pero todavía no guardo nada. Voy a probar esto al tiro. Por ejemplo, yo si ejecuto esto de nuevo, para acá, le pongo ejecutar, pongo guardar nuevo archivo. Yo si pongo, por ejemplo, no sé, nuevo.txt y le pongo guardar, yo en verdad no estoy guardando nada. Si se fijan acá a la izquierda no está el archivo. Lo único que hace es que me entrega el path que yo seleccioné con el nombre del archivo incluido. Entonces yo al tener el path, ahora lo que tengo que hacer es llamar a las funciones, por ejemplo, que creamos abajo, que era escribir texto en archivo, por ejemplo. Le pasamos el path que seleccionó el usuario y el texto, probando qfile dialog. Entonces yo con eso ya tengo, estoy llamando a la funcionalidad para escribir texto en el archivo, y pudiese yo el path texto, está bien, ¿sí? No, me marca rojo ahí porque estoy con problemas de... ¿Qué problema tengo? A ver. Algo está haciendo mal acá. Ah, escribí. Path y texto, está bien. No estoy seguro cuál es el problema acá. Ah, la indentación, ahí está. Ok, era algo súper... No me fijé. Entonces yo ahora sí escribo guardar y pongo un nuevo archivo que se va a llamar nuevo.txt. Efectivamente ahora sí me está guardando el archivo porque lo estoy haciendo yo directamente acá. Entonces acá puedo revisar que tiene el texto que yo le seteé. Entonces esto nos sirve para nosotros hacer validaciones, para poder, antes de guardar, esto simplemente nos va a retornar el path. Y ahí nosotros podemos validar cuándo lo queremos guardar realmente. Por ejemplo, imagínate que tengamos un contenido que no tenga coherencia, no lo queremos guardar tampoco. Por otro lado, este qfile dialog se preocupa de todos los típicos problemas. Por ejemplo, si yo elijo un archivo que ya existía y le pongo save, aquí al tiro me arroja el warning de que ya existe el archivo. Entonces no tengo que preocuparme de ese tipo de cosas. Yo aquí, si el usuario te retorna un path, es porque él aceptó incluso reemplazar el archivo. O si canceló, le va a retornar null. Entonces yo lo único que me tengo que preocupar es de que la variable path esté seteada. Simplemente cuando esto retorna true, es porque no está seteada. Pero si no, podemos seguir avanzando hacia abajo. Así que eso con el qfile dialog. La verdad que es bastante útil. Tiene varias otras cosas más que podemos nosotros aprender de él. Ahí podemos revisar la documentación. También lo podemos trabajar como una variable. Es decir, que podemos tener un dialog igual a qfile dialog. Y aquí nosotros lo tenemos que ir configurando. Por ejemplo, le tenemos que decir el texto que queremos que tenga, el label. Le podemos decir que le queremos pasar los filtros. Aquí tiene varios métodos de... A ver, ¿cómo era? Set filter name, creo que era. O name filters. Claro, set name filter, que te acepta un string, y ahí le podemos pasar esto que está acá. Y muchas otras configuraciones más que tiene el file dialog. También podemos abrir el file dialog para elegir más de un archivo. Por ejemplo, vamos a crear un botón nuevo
que se va a llamar seleccionar múltiple. Seleccionar múltiple. Vamos a conectarlo también a un slot. Tengo que crear el slot, así que def seleccionar múltiple y lo vamos a llamar acá seleccionar múltiple. No voy a hacer, bueno, tengo que abrir el file dialog. Entonces aquí elijo qFile dialog y acá en vez de get open file name tengo que elegir el get open file names con plural. ¿Ya? La única diferencia con el anterior es que este es plural, entonces yo aquí lo voy a configurar y bueno, igual que en antes tengo que pasarle el parent, el caption, seleccionar múltiples en la carpeta inicial, los filtros, voy a elegir text files, pero como es múltiple, ya, no, está bien, ahí, sí, text files, y lo mismo para el filtro seleccionado inicial. Y vamos a ver qué nos retorna esto. Aquí yo si pongo la tupla, me voy a fijar en el contenido de la tupla cuando elija más de un archivo, para ver cómo lo podemos trabajar. Entonces aquí ejecuto esto, pongo, me faltó agregar en el layout el botón nuevo. Ahí está. Entonces ahora yo elijo seleccionar múltiple, elijo los dos botones, los dos archivos que serían output y nuevo.txt. Si se fijan ahora me permite seleccionar más de uno. Le voy a poner open a esos dos. Y ahora lo que me retorna la tupla, si se fijan acá en el terminal, es un arreglo, porque empieza con el corchete cuadrado. Entonces ahí el arreglo me retornaría todos los paths. Entonces aquí yo lo que podría hacer, igual que en antes, ahora en vez de path sería paths, coma, y el signo abajo. Entonces la misma lógica, if not paths, print archivos no seleccionados. Y si no, aquí voy a tener un arreglo que yo pudiese trabajar para guardar los archivos. Por ejemplo, podría recorrer uno a uno for path in paths, y aquí podría llamar a, por ejemplo, self.leer texto de este archivo, y aquí le pasamos el path texto print texto. Entonces aquí lo que va a hacer esto simplemente es por cada uno de los archivos va a imprimir el texto que tengan de contenido. Entonces aquí voy a seleccionar múltiple, elegir esos, y acá bueno me eligió también los archivos .py, ¿ya? Y eso es porque aquí si se fijan tengo el contenido del nuevo y del output.txt. Si lo reviso, nuevo dice eso y el output dice exactamente lo mismo, y también el contenido del archivo que estaba escribiendo para ejecutar. Entonces ahí tenemos varias formas de trabajar con archivos. Ahí ustedes pueden trabajar más a fondo, pueden ahí jugar un poco más y ya tienen una herramienta extra para poder crear sus propias aplicaciones de escritorio. Así que eso pues, estimado. Nos vemos en otro video. Que estén bien.